Eres digno de gloria, Señor. Eres digno de honra, de alabanza y de adoración. Permítenos poder acercarnos al trono de tu gracia, Señor. Y que este tiempo, Señor, haya sido para gozarnos y deleitarnos en ti. Y que cada día, Señor, nuestra fe aumente. Hoy la gloria sea para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, papá. Bendito es tu nombre, Dios. Gracias. Gracias, Jehová, Dios de los ejércitos. Exaltamos hoy tu nombre. Glorificamos tu nombre. Enaltecemos tu nombre, Señor. Te reconocemos en todos nuestros caminos. Jehová Dios, el gran yo soy. No hay Dios fuera de ti, papá. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, papá, por aceptar cada una de nuestras ofrendas, nuestras primicias, cada una de esa alabanza, de ese canto a tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has respaldado en todo. Cuando alabamos tu nombre y contamos las proezas que hemos alcanzado a través de tu mano, bendito sea tu nombre, Señor, porque en ninguna batalla la hemos perdido. Toda batalla a la que nos hemos enfrentado, la hemos ganado, porque tú has sido delante de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, papá. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre, papá. Bendícenos. Ministranos esta noche con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor, mi hermano. Déselo fuerte, fuertes para Él. Qué bueno verle, qué bendición. Tome su lugar, por favor. Si puede saludar a los hermanos, hágalo, qué bendición. Démosle un aplauso al siervo que hoy nos trae la palabra. Así es que, por favor, déselo fuerte para que se nos anime el hermano. Los niños pueden salir, hay una enseñanza ahí arriba. William, el tiempo es tuyo. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues, hermanos, creo que es un honor, un privilegio estar acá. Creo que pues Dios ha sido bueno y ha sido fiel, ¿verdad? Con todo lo que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy. Pues vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Padre por tenernos el día de hoy acá. Cierre sus ojos, mis hermanos. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Jesucristo. Tú que estás en tu trono, Señor. Tú que estás sentado, Señor, en ese trono santo. Hoy recibe la gloria, recibe la honra, Señor eterno. Gracias, Señor, por tenernos acá hoy en este día, Señor. Hoy estamos encantados, estamos enamorados de ti, Señor, y queremos seguir aprendiendo de tu palabra. Padre, te pedimos que en esta noche, Señor, tu palabra haga rema en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Y que de la misma manera, Señor, esta palabra pueda ser de mucha edificación para cada uno de los que hoy estamos acá. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tenernos en este lugar.
Gracias porque nos tienes con vida, Señor eterno. En el nombre de Jesús, amén. Tomar asiento, mis hermanos. Pues mis hermanos, créanme que es una bendición, como les digo. Es la primera vez que me toca estar acá predicando, pero que la gloria sea para el Señor, ¿verdad? El día de hoy pues tengo el privilegio, mis hermanos, créanme que fue una lucha, ¿verdad? El decir qué le puedo compartir al pueblo del Señor, ¿verdad? Pero mis hermanos, en estos días, meditando en la palabra, el Señor me da una palabra que creo que, mis hermanos, va a ser de mucha edificación para nosotros. El título es activa la palabra de Dios en ti. Mis hermanos, muchas veces hemos recibido palabra del Señor, muchas veces nos han dado esa palabra que ha tocado nuestros corazones, pero mis hermanos, ¿hasta qué punto realmente hemos cumplido con esas promesas que el Señor nos ha dado? Mis hermanos, hoy quiero mostrarle con la palabra realmente qué es realmente lo que el Señor quiere que nosotros nos activemos. Entonces, la clave, mis hermanos, de una vida exitosa es tomar las decisiones adecuadas. En este caso le estoy hablando dentro delante del Señor, ¿verdad? Y hacer lo correcto, mis hermanos. Si nosotros dependemos realmente de sabiduría o la recibimos, en este caso, de alguien más, mis hermanos, las posibilidades de progresar, en este caso, delante del Señor, porque nosotros muchas veces recibimos sabiduría, pero sabiduría humana. Pero si nosotros, mis hermanos, activamos la palabra de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, vamos a crecer en lo espiritual. El mismo Pablo lo escribe en la palabra, mis hermanos, y dice, la palabra de Cristo habita en ¿quién? En vosotros, dice, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, en esta noche quiero mostrarles realmente cómo nosotros podemos activar la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo voy a invitar a mis hermanos que me puedan acompañar al libro de Colosenses, en su capítulo 3, versículo 16, vamos a leer, por favor. Y me dan un amén cuando ya lo tengan, mis hermanos. Amén. La palabra de Dios en Colosenses 3:16, esta es la versión Reina Valera 1909, pero dice la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñando y exhortando los unos a los otros con salmos, dice, ¿verdad? E himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, dejar que la palabra, mis hermanos, realmente viva en nosotros es la estrategia, mis hermanos, para que nosotros podamos tener una vida ganadora delante del Señor, ¿verdad? Mis hermanos, acá les voy a compartir algunos puntos en los cuales, mis hermanos, nosotros vamos a poder realmente comprender tanto la palabra del Señor y a la misma vez también activarla en nosotros, ¿verdad? En nuestras vidas. El punto número 1, mis hermanos, es leer la palabra de Dios. Mis hermanos, si no escudriñamos la palabra de Dios, vamos a ser faltos de conocimiento. Pero si nosotros, mis hermanos, tenemos ese deseo, ese anhelo de poder escudriñar en la palabra de Dios, tanto vamos a tener como conocimiento, sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, como punto número 1, mis hermanos, es leer la palabra de Dios. Y se lo voy a confirmar con la palabra. Acompáñeme al libro de Hebreos, por favor. Hebreos 4:12. Y como les digo, mis hermanos, no es necesario, mis hermanos, realmente cuando nosotros leemos la palabra, entenderlo todo, ¿verdad? Muchas veces en el proceso queremos nosotros aprendernos cada versículo de la Biblia y es imposible, ¿verdad? Hace muchos años mis hermanos nos compartían, ¿verdad? Que nosotros mediante leemos la palabra, en el momento que nosotros estemos predicando, estemos evangelizando a alguien, la palabra va a ser rema y va a ser parte para que nosotros podamos compartir lo que en un tiempo hacia atrás leímos, ¿verdad? Entonces, el libro de Hebreos 4:12 dice, esta es la versión de Dios habla hoy,
porque la palabra de Dios dice tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra, dice, hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Y luego nos dice lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces podemos ver, mis hermanos, acá que la palabra de Dios dice que tiene vida y poder. Entonces, por ende, mis hermanos, nosotros, si leemos la palabra, vamos a encontrar estas dos cosas que nos dice, ¿verdad? Es vida y poder. Entonces, es un punto muy importante, mis hermanos, cuando nosotros queremos activar la palabra de Dios en nuestras vidas, lo tenemos que hacer de esta manera, ¿verdad? Escudriñar, leer. Muchas veces caemos en la frustración, mis hermanos, de decir, bueno, no se me quedan los versículos. ¿Qué voy a hacer si no se me queda la palabra? Pero, mis hermanos, el Señor nos está enseñando acá de que no es necesario, ¿verdad? Mis hermanos, en el tiempo cuando usted tanto esté aprendiendo de la palabra, el Señor le va a redarguir por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad? Y es allí donde va a ser rema la palabra que un día usted leyó en esa Biblia, ¿verdad? Entonces, como le digo, mis hermanos, es algo que el Señor nos está enseñando en esta noche. Punto número 2, mis hermanos, es medita en la palabra de Dios. Claro, ya leímos la palabra, ya estamos pasando ese proceso de leer la palabra. Pero, mis hermanos, ¿cuántas veces hemos meditado en la misma, verdad? Y es algo, mis hermanos, de que si no lo hacemos, muchas veces caemos en no entender la palabra de Dios. Y Dios no quiere eso para su iglesia. Mis hermanos, Dios quiere que meditemos en la palabra, pero también que así la comprendamos, ¿verdad? Hasta cierto punto, mis hermanos, que yo buscaba acerca de meditar en el diccionario, ¿verdad, mis hermanos? Pero este es un diccionario común. Y me atraía algo que decía, ¿verdad? Según el diccionario, la palabra meditar dice que es considerar despacio y pensar con reflexión y madurez algo. Mis hermanos, muchas veces cuando nosotros ya estamos meditando en la palabra, reflexionamos, ¿verdad? El Señor nos hace entender nuevas cosas en Él, ¿verdad? En el Espíritu. Y muchas veces, mis hermanos, queremos saltarnos varios puntos en los cuales se nos es difícil, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos, pero ¿por qué no tanta palabra que me han dado? Y han venido profetas, han venido evangelistas, les podría decir, y esa palabra todavía no se ha activado en mí. Mis hermanos, muchas veces no meditamos en lo que nos han dicho. ¿Cuántos no nos han dicho, van a ir a las naciones? El Señor lo va a levantar, el Señor tiene ministerios, dones, frutos del Espíritu, mis hermanos, y muchas veces nos decimos solo amén, y ahí nos quedamos. Y ya no seguimos avanzando delante del Señor. No leemos, no meditamos, y lo que el Señor quiere es que nosotros nos introduzcamos más en la presencia de Él, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla acerca de meditar en la palabra, ¿verdad, mis hermanos? Hay mucha versión, muchos temas en los cuales, muchos versículos, les podría decir, en los cuales nos enseña, ¿verdad? Que nosotros cuando meditamos en la palabra, mis hermanos, el Señor viene por medio de su Santo Espíritu y nos empieza a llenar, ¿verdad? Por eso dice acá, y yo lo tomé, mis hermanos, porque donde dice considerar despacio, según el diccionario, y pensar con reflexión y madurez algo, ¿verdad? Eso le digo, mis hermanos, cuando a usted le den una palabra, tómela. Porque muchas veces, mis hermanos, el Señor nos quiere bendecir, nos quiere levantar. ¿Y qué es lo que pasa? Solo dejamos pasar la palabra que nos dieron, ¿verdad? La palabra sigue acumulada, mas no la activamos en nosotros. Mis hermanos, esta noche, créanme que es un proceso, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos esto, mis hermanos. Estamos hoy, es el último servicio del año 2021. Comenzamos un año en el cual, mis hermanos, tiene que ser de mucha bendición, ¿verdad? Entonces, por ende, mis hermanos, la palabra que si en este año usted no la alcanzó,
pues ya no podemos regresar el tiempo. Pero mis hermanos, yo le insto a que este año 2022, toda la palabra que le han dado a usted la pueda activar en el nombre de Jesús. Entonces, acompáñame al libro de Salmos. Vamos a leer el libro de Salmos en su capítulo 119 y versículo 27, por favor. Salmos 119, capítulo 119, versículo 27. Y la palabra de Dios dice así, mis hermanos. Este es una versión diferente, dice nueva versión viviente, ¿verdad? Pero mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña acá y dice: ayúdame a comprender el significado, dice, de tus mandamientos, y meditaré en tus maravillosas obras, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, lo que hoy venimos aprendiendo de meditar acerca de la palabra, mis hermanos, acá nos lo vuelve a confirmar, ¿verdad? Se lo vuelvo a repetir. Dice: ayúdame, dice, a comprender el significado de tus mandamientos, y meditaré en tus maravillosas obras. Entonces, mis hermanos, nuevamente le vuelvo a repetir: cuando usted lea la Biblia, no solo la lean por querer saber más de historia, ¿verdad? Sino meditar, ¿verdad? Muchas veces podemos leer el mismo versículo, mis hermanos, y cada una de las veces que lo leamos lo vamos a entender de diferente manera. Entonces, mis hermanos, como les digo, ya aprendimos que tenemos que leer la palabra. Punto número 2, hemos aprendido que tenemos que meditar en la palabra. Y el punto número 3, mis hermanos, es creer en la palabra de Dios. Porque muchas veces, como le decía anteriormente, nos dicen: el Señor le va a levantar, hay dones, hay ministerios, el Señor tiene un llamado importante para su vida. Pero muchas veces solo pasamos de un amén, mas esa palabra no se activa. El Señor ya la dio, pero nosotros somos los que damos ese paso de fe, mis hermanos. Nosotros somos los que decidimos si realmente le servimos, si tomamos esa palabra o no la tomamos. Por eso muchas veces, mis hermanos, tenemos que pasar procesos, porque no entendemos realmente qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero el Señor, como le vuelvo a repetir, quiere que nosotros creamos en la palabra que Él nos da. Y mis hermanos, la palabra nos enseña, nos confirma realmente que nosotros tenemos que creer. Los hombres de Dios que hoy nos habla la Biblia, mis hermanos, fueron hombres que creyeron. Algo bien impresionante, mis hermanos, que a mí me impacta es realmente la vida de Job, la vida de Elías y de Eliseo, ¿verdad? Son hombres que creyeron al Señor, ¿verdad? Y alcanzaron esa promesa. Y muchas veces, mis hermanos, para nosotros se nos es difícil, pero muchas veces es porque no comprendemos, no actuamos en la palabra de Dios, no activamos esta palabra de Dios en nosotros. Y por eso muchas veces vemos crecer a alguien más y decimos: ¿pero por qué? Pero tal vez el Señor le dio sabiduría, ya le dio entendimiento, mas sin embargo todavía no hemos activado esa palabra en nosotros. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y lo vamos a confirmar con la palabra en el libro de Isaías 55:11, perdón. La palabra en el libro de Isaías 55:11 dice: ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos. Y luego nos vuelve a decir:
y meditaré en tus maravillosas obras. Sí, 55:11. Perdón. Perdón, mis hermanos. Sí, es el libro de Isaías 55:11. Pero dice: así será mi palabra que sale de mi boca, dice. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que le envíe, dice, ¿verdad? Entonces creemos en la palabra. Y es algo, mis hermanos, que les vuelvo a repetir, el Señor quiere que nos levantemos. Y mis hermanos, y hasta el día de hoy hemos sido de ello, uno de ellos, ¿verdad? De los cuales no hemos querido activar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pues esta noche, mis hermanos, el Señor quiere que nos activemos delante de Él, ¿verdad? Y es algo, mis hermanos, que el Señor nos galardona. Nosotros no somos perfectos, no somos, no tenemos perfección delante del Señor. Pero Él nos ama. Él le ama. Y aunque muchas veces el enemigo venga y nos ponga muchos pensamientos, nos ponga muchos dardos, con todo eso, mis hermanos, el Señor le guarda, el Señor le ama, ¿verdad? Y mis hermanos, lo único que nos puede limitar la eficacia de poder, mis hermanos, realmente creer en la palabra de Dios es la incredulidad, ¿verdad? Es lo único que nos frena. Porque si usted no cree en la palabra, no se va a dar. Porque el Señor ya la dio. Solo es de activarla. Solo es de que nosotros delante del Señor la activemos. Pero muchas veces no llega a esto por la incredulidad. De decir, ¿realmente será que va a pasar? ¿Realmente será que esto va a suceder? Y es algo, mis hermanos, de que si el Señor ya lo dijo. Por eso hemos aprendido que Dios no es hombre ni hijo de hombre para fallar en lo que dice y en lo que hace, ¿verdad? Si el Señor le dijo que le va a levantar, mis hermanos. Si el Señor le dijo que le va a bendecir, créale, porque el Señor es fiel. Entonces, Hebreos 4:2 vamos a leer, mis hermanos. Y la palabra de Dios, esta dice nueva traducción, ¿verdad? En el libro de Hebreos 4:2 dice, pues esta buena noticia, dice, del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, dice, ¿verdad? Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron fe en lo que escucharon a Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, realmente, como les vuelvo a decir, lo único que nos puede frenar es la incredulidad, el decir no lo voy a lograr. Pero eso, mis hermanos, eso no es de nosotros, eso es del enemigo. Nosotros, el Señor nos ha enseñado que nosotros somos más que vencedores, que nosotros somos más que vencedores delante del Señor, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, realmente el punto número 4 es algo en lo cual, mis hermanos, nos enseña que tenemos que recibir la palabra de Dios. Por mucho, mis hermanos, que no creamos en las promesas de Dios y en su intención de conocerlas o concedérselas, no serán de nosotros, mis hermanos, o no serán de ustedes hasta que ustedes se apropien de ellas, ¿verdad? Hasta que nosotros las arrebatemos. Y mis hermanos, es algo que les digo, de nosotros depende. Porque si nosotros, mis hermanos, hemos recibido la palabra y no la hemos activado, pues en esta noche el Señor quiere que nosotros comprendamos cómo poder activarla. Acompáñame al libro de Marcos, por favor. Marcos 11:24.
Y la palabra de Dios en el libro de Marcos 11:24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, mis hermanos, realmente cuando recibimos la palabra, nos lo confirma acá. Por tanto, dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, mis hermanos, creer, mis hermanos, en la respuesta que Dios tiene para nosotros. Creemos en la respuesta que está para nuestras vidas, ¿verdad? Para su vida. Tenemos que mantener avivada esta palabra, mis hermanos, esta palabra de fe, en la cual, mis hermanos, el Señor nos la da, ¿verdad? Entonces, y tenemos que ver, mis hermanos, hasta que se cumpla en nuestras vidas. Y cuando ya veamos que realmente se cumplió en nosotros, es porque nosotros, mis hermanos, hemos llegado a ese punto donde realmente la palabra de Dios se ha activado. La palabra de Dios la hemos recibido. Y no solo de palabra, sino también en el espíritu, ¿verdad, mis hermanos? Y el punto número 5, mis hermanos, es declarar la palabra de Dios. Muchas veces nos da como que pena, ¿verdad? Mis hermanos, declarar la palabra de Dios es algo impresionante cuando nosotros lo hacemos con fe, ¿verdad? Y la forma, mis hermanos, más eficaz de hablar, de declarar la palabra de Dios es cuando nosotros oramos, mis hermanos. Y mis hermanos, realmente nosotros declaramos que si el Señor nos va a bendecir, recordémoselo. Porque muchas veces, mis hermanos, solo oramos y pedimos, y más sin embargo no le recordamos lo primero que el Señor nos prometió, ¿verdad? Y yo, escudriñando en la palabra, mis hermanos, encontraba acerca de los patriarcas, profetas y salmistas, ¿verdad? Que tenían, mis hermanos, por costumbre recordarle, dice, a Dios en oración sus promesas. O sea, estos varones, mis hermanos, realmente les dieron una palabra de bendición, una palabra de fe. Y ellos no se quedaron solo, amén, la recibí y ahí terminó. No. Nos enseñan de que estos hombres de fe le recordaban al Señor, ¿verdad? La forma más práctica, la forma más rápida es realmente nosotros venir, inclinar nuestro rostro, nuestras rodillas, mis hermanos, y orarle al Señor. Entonces, es algo, mis hermanos, que nosotros tenemos que hacer en lo íntimo, ¿verdad? Y la palabra nos enseña en la primera carta de Juan, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 14, por favor. Y la palabra de Dios dice en primera de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nuevamente le vuelvo a decir, declare la palabra. Si el Señor le dijo que le va a levantar, declárele, mis hermanos. Si el Señor le dijo que le va a bendecir, porque muchas veces, como le vuelvo a repetir, mis hermanos, realmente nos han dicho, el Señor le va a levantar, usted va a predicar. Y decimos amén. Y hasta ahí nos quedamos, mis hermanos. Hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, nos decían, lean la palabra, escudriñen la palabra, porque un día ustedes van a ir y van a guiar a un grupo de hermanos, ¿verdad? Cuando salíamos a visitar, ¿verdad, mis hermanos? La primera vez que nosotros salimos, para mí era algo desconocido. Pero, mis hermanos, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios y la declaramos para nuestras vidas,
cuando el Señor cree que es el tiempo justo, es el tiempo perfecto, llega a su vida, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, como les digo, la palabra nos lo confirma. Y algo que a mí me impresiona es en el versículo 14, donde dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Entonces, mis hermanos, realmente podemos crear una confianza, ese vínculo delante del Señor. Solo es de que nosotros le oremos, doblemos nuestras rodillas, mis hermanos, pero cuando nosotros nos acerquemos al Señor, nos acerquemos con un corazón íntegro. Y mis hermanos, después de realmente de aprender de cómo nosotros podemos declarar la palabra de Dios en nuestras vidas, aprendemos a obedecerla, ¿verdad? Que es el punto número 6. Y mis hermanos, el plan de Dios en nosotros no es que solamente proclamemos la palabra, ¿verdad? Sino, mis hermanos, por muy importante que esto parezca, o sea, ¿verdad? Sino también que le obedezcamos. Porque, mis hermanos, nosotros podemos venir y proclamar la palabra de Dios en todos los lugares que nos envíen, ¿verdad? O con quien estemos a nuestro alrededor. Pero, mis hermanos, también tenemos que obedecerla. Porque ¿cómo vamos a ir a predicar, mis hermanos, de bendición? ¿Cómo vamos a predicar de obediencia cuando no lo hacemos? Entonces, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros realmente aprendamos a obedecerle, ¿verdad? Obedezcámosle al Señor en todo tiempo, en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida. Y la palabra de Dios nos enseña, si gusta me acompaña al libro de Santiago, por favor. Santiago 1:22 vamos a leer. Y el libro de Santiago 1:22, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, pero no es suficiente solo con oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos, dice, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es algo que nos resalta acá, que tenemos que obedecer la palabra, ¿verdad? No es solo con escucharla, porque no podemos ir más allá si solo la escuchamos. Y la Biblia nos lo confirma acá, ¿verdad? Si solo lo oyen, dice, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Entonces, mis hermanos, realmente, como les decía yo, no podemos nosotros venir y hacernos los ciegos, podría decirles, ¿verdad? De decir, bueno, voy a compartir acerca de obediencia cuando no soy obediente. Entonces tenemos que obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? La obediencia, mis hermanos, que no es otra cosa que una fe en acción, ¿verdad? Esto nos pone, mis hermanos, en sintonía con Dios, ¿verdad? Y Él responde cumpliendo sus promesas. Entonces vemos que también nos da realmente la forma, la manera de nosotros venir y obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Y mis hermanos, por último, comparte la palabra de Dios, ¿verdad? Este es el punto número 7, de compartir la palabra de Dios. Y mis hermanos, yo creo que todos tenemos por tarea, podría decirles, el compartir la palabra de Dios, no solo con los que están en casa, no solo con los que están en el trabajo, sino con la gente que está después de la puerta de nuestro hogar, ¿verdad? Esto, mis hermanos, va para todos realmente. A los que son padres, los que son abuelos y todos los que hemos conocido acerca de Dios. Tenemos que compartir la palabra. No solo no tenemos que quedar con la bendición para nosotros, sino también ser canales de bendición para aquella gente que no conoce acerca de Dios. Entonces, acompáñame al libro de Deuteronomio, mis hermanos, por favor. Deuteronomio 6, versículo 6, por favor.
Y la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 6, dice: recuerda siempre estos mandamientos que te doy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en casa, dice, ¿verdad? Cuando camines, cuando te acuerdes, cuando te acuestes, perdón, y cuando te levantes. Mis hermanos, acá es realmente lo que les decía, ¿verdad? No solo a los de casa, cuando caminemos, dice mis hermanos. Eso es lo que dice la palabra, cuando caminemos. Entonces, mis hermanos, donde quiera que vayamos, nosotros podemos proclamar la palabra de Dios, compartirla, ¿verdad? No nos quedemos callados, mis hermanos. Cuando muchas veces el enemigo nos pone vergüenza, ¿no? La vergüenza no es nuestra, esa es del enemigo porque ya fue vencido. Si nosotros tenemos la oportunidad de compartir palabra de Dios, hagámoslo. Hagámoslo con fe. Y para que esa palabra que vayamos a compartir, mis hermanos, realmente no solo se active en nosotros, se active en la gente que no conoce de Dios. Entonces, mis hermanos, como les decía al inicio, son 7 características que el Señor me dio, ¿verdad? En las cuales, mis hermanos, podemos ponerlas en práctica. No es difícil aprendérselas, ¿verdad? Muchas veces lo difícil es venir y tenerlas presentes en todo tiempo y en todo momento. Pero, mis hermanos, en Deuteronomio 6 dice: recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa. Entonces, mis hermanos, nos vuelve a confirmar, como les digo, la palabra de poder nosotros realmente compartirla en todo momento. Y de esa manera, mis hermanos, si nosotros realmente nos ponemos así delante del Señor, vamos a poder activar la palabra en nosotros. Esa palabra ya no se va a quedar ahí estancada, esa palabra no se va a quedar frenada, esa palabra se va a activar. Y mucha de la palabra que nos han dado hasta el día de hoy, mis hermanos, y nosotros hemos visto que tal vez no se ha cumplido, nos hemos frustrado porque no se ha cumplido, mis hermanos. Pues esta noche el Señor quiere activarlo, la palabra en su vida. Mis hermanos, les digo, vamos a finalizar un año en el cual, mis hermanos, si nos podemos reflexionar en cuánto fue lo que cumplió el Señor en nosotros, tal vez nos podríamos hasta frustrar, ¿verdad? Porque nos dieron mucha palabra de bendición y no lo vimos. Pero no lo vimos porque muchas veces no activamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Venimos con un año 2022 en el cual recibimos una palabra. Y esa palabra, mis hermanos, nos enseña donde dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza no dice que es un hombre, cuya confianza nos dice que es Jehová. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios es clara, es directa y nos enseña acerca de la bendición que Él quiere para nosotros. Ese es el tema que el Señor me dio, mis hermanos. Que sea edificación para su vida y que el Señor les bendiga.